final de la Copa del Rey 2024-2025, que como decía va a enfrentar a Barcelona y Real Madrid. Va a ser este sábado 26 de abril en el estadio de la Cartuja de Sevilla, un estadio además renovado porque no solamente removieron la pista olímpica, sino que también pusieron un césped nuevo, así que mañana va a ser como un estadio completamente distinto a los que ya se han venido o los que ya hemos venido viendo en los últimos años, porque la final de la Copa del Rey ya desde hace 2 temporadas se juega allí. Entonces va a ser algo muy muy interesante y bueno, promete ser un clásico vibrante. Ambos equipos llegan tras superar duras eliminatorias en semifinales con trayectorias marcadas por momentos tanto de brillantez como retos superados. ¿Cómo van a llegar? Antes de meternos ya en lo que va a ser la previa de todo esto, lo que se sabe hasta ahora, las posibles alineaciones y repasar de forma sintetizada cómo vamos a ver o cómo podemos digerir esta gran final de la Copa del Rey que va a ser el día de mañana, que si se preguntan la hora va a ser a las 4 de la tarde, hora de Venezuela. Así que bueno, ¿cómo llegan los equipos? Vamos a empezar hablando del Fútbol Club Barcelona, que bueno, llega con un camino a la final que se desarrolló de la siguiente manera. Ingresó directamente a la tercera ronda de la competencia por ser participante en la Supercopa de España. Cuando eres participante en la Supercopa de España, esto aplica tanto para Real Madrid como para Barcelona, accedes directamente o empiezas a competir desde la tercera jornada. El Barcelona debutó con victoria 4-0 ante Barbastro, eso fue a inicios de año. Luego pasó a la instancia de octavos de final, en donde venció 5-1 al Real Betis en casa, una victoria contundente. Luego acompañó esa contundencia, la siguió con un triunfo en cuartos de final por 5-0 ante Valencia en Mestalla. Fue un resultado bastante sorpresivo en ese momento, dado el lugar donde se estaba jugando el partido, que Mestalla, ustedes saben que siempre es un escenario bien complicado, a pesar de que el presente del Valencia no es el más competitivo de los últimos años. Así que Barcelona ganó 5-0 ese partido de cuartos de final y en las semifinales sí que se planteó un reto bastante complicado para el equipo culé porque le tocó Atlético de Madrid y realmente fue una eliminatoria muy muy interesante que nos hizo suspirar hasta el final porque luego de un 4-4 en el partido de ida en el Estadio Olímpico de Montjuic, tuvo que pasar un mes para que viéramos el partido de vuelta en el Metropolitano, ahora se llama Riyadh Air Metropolitano por temas de patrocinio, y allí el partido fue 1-0 a favor de Barcelona, gol de Ferran Torres, para sellar un global de 5-4, un partido vibrante también, a pesar de que no tuvo demasiados goles, pero la eliminatoria se cerró por flecos muy puntuales, así que Barcelona con esto llegó a la final de la Copa del Rey de esta temporada, bueno, siendo constante y consecuente con lo que ha sido su curva de rendimiento a lo largo del curso, con vaivenes, pero casi siempre en un punto futbolístico bastante alto e interesante. El estado de forma precisamente viene de la siguiente manera. El conjunto blaugrana es líder de la liga con 76 puntos hasta la fecha y están clasificados para las semifinales de la Champions. Están en un momento óptimo, como les decía, de rendimiento, porque están vivos en las tres competencias todavía, tanto Liga como la Copa, que se va a estar definiendo mañana, como en la Champions League, que ya la próxima semana van a tener su primer reto ante Inter. No han perdido en lo que va de torneo, hablando de esta Copa del Rey, tienen 19 goles a favor, así que es un equipo bastante productivo también en ataque. Sin embargo, va a tener la baja sensible de Robert Lewandowski por una lesión isquiotibial y va a tener que sustituirle con Ferran Torres, que dicho sea de paso, tiene 17 goles esta temporada, le ha ido muy bien a Ferran, así que él va a ser en cierto sentido la figura que va a sustituir a Robert Lewandowski, ya lo hizo desde el partido pasado por Liga, que también hubo entre semana campeonato de Liga, donde ganaron Barcelona y Real Madrid sus partidos y todo se mantiene igual. Y también se va a apoyar mucho más el equipo de Hansi Flick en lo que pueda hacer Rafinha y Lamine Yamal, que probablemente sean titulares el día de mañana. Otras bajas significativas que va a tener el Barcelona puntualmente para este partido son las de Alejandro Valde, que también tiene una lesión isquiotibial, no va a regresar todavía, le quedará semana y media, 2 semanas para volver a la acción. Marc Bernal, que está lesionado desde el inicio de la temporada, y Marc Casado, que también se está recuperando de una lesión de ligamento y se espera que esté disponible para finales de mayo. Una novedad interesante que sí que va a tener Barcelona para el partido de mañana ante Real Madrid es el regreso a la convocatoria de Marc-André Ter Stegen, luego de estar ausente desde septiembre de 2024 por una lesión de ligamentos también, tuvo que ser operado de la rodilla y
bueno, se recuperó más rápido de lo que se esperaba y mañana va a estar en el banquillo. No va a ser titular, el titular va a ser Szczęsny. Ya vamos a repasar más adelante las alineaciones probables de ambos equipos, pero va a ser la gran novedad que va a tener en su nómina, por lo menos para este partido, el conjunto de Hansi Flick. Otros datos adicionales es que esta va a ser la 61ª semifinal del Barcelona, o sea, fue la 61ª semifinal de Copa para el Barcelona y ha alcanzado ya 40 finales. Así que es muy interesante. Está buscando su título número 32. Es el máximo ganador de la competencia, el conjunto catalán. El primero desde 2021. No clasificaba a las finales de torneo desde 2021. Esta temporada, ante su eterno rival, que es el Real Madrid, que es al que se van a enfrentar mañana, le ha ido bien. Le ganó 4-0 por liga de visitante y 5-2 le ganó la Supercopa de España en Arabia Saudita empezando el año. Así que llega con los antecedentes recientes favorables el equipo culé. ¿Cómo llega Real Madrid a este partido? Bueno, llega también con un camino bastante similar al de Barcelona a esta final de Copa. También estuvo exento, por lo que les decía al inicio, al jugar Supercopa de España, cayó directamente en la tercera ronda y arrancó ganando 5-0 ante la Deportiva Minera. En octavos después venció 5-2 a Celta de Vigo. En cuartos derrotó 3-2 a Leganés. Tuvo un camino en el que fue bastante contundente también el conjunto blanco. En semifinales protagonizó una llave épica contra Real Sociedad. Luego de ganar 1-0 en la ida, allá en San Sebastián, en la vuelta en el Bernabéu fue una auténtica locura. Terminó 4-4 en prórroga. O sea, fue básicamente la misma historia de la eliminatoria entre Atlético de Madrid y Barcelona, pero a la inversa, porque en la definición fue que se cayeron a goles. 4-4 en el Bernabéu, el partido se fue hasta la prórroga. Esta sí fue una diferencia para marcar. Y el gol decisivo lo hizo Antonio Rüdiger para destrabar la eliminatoria y darle el acceso a la gran final al equipo dirigido por Carlo Ancelotti. ¿Cuál es el estado de forma actualmente de Real Madrid? Bueno, es el siguiente. Está segundo en la Liga de España con 72 puntos, está a 4 unidades del Fútbol Club Barcelona, que marca la cima de la clasificación. Y bueno, el Madrid llega, eso sí, en medio de unas semanas, unas 2 semanas agridulces, más agrias que dulces, porque bueno, fue eliminado por el Arsenal en los cuartos de final de la Champions League, además por un global de 5-1. La gran noticia que sí que va a tener Real Madrid para este partido es que Kylian Mbappé, ya recuperado luego de un esguince de tobillo, precisamente sufrido en ese partido de vuelta de Champions ante el equipo Goner, va a regresar, va a estar disponible, va a ser titular. Y además de eso, también se espera que esté en el banquillo Ferland Mendy, que además ha estado ausente durante varias jornadas por un problema en el bíceps femoral. Es duda, muy probablemente no sea titular el francés, pero sí que se va a sentar en el banquillo y eso es una muy buena noticia para el equipo merengue, que eso sí va a tener algunas bajas significativas para el partido, las de Daniel Carvajal y Eder Militao, que ya son lesiones de larga duración por ligamento cruzado, ya desde hace bastantes meses ellos no están disponibles, pero una que sí se confirmó esta semana fue la de Eduardo Camavinga, porque en el partido ante Getafe, correspondiente a la jornada de entre semana que yo les marcaba de liga, sufrió una lesión en el tendón y va a estar ausente por el resto de la temporada. No va a estar disponible sino hasta mediados de junio, así que es una baja significativa para el Madrid que, bueno, en caso de haber estado disponible, quien quita hubiese podido ser incluso hasta titular el día de mañana en esa final o por lo menos una de las primeras llaves de cambio para Ancelotti, un futbolista muy importante que ha tenido muchos minutos. Bueno, Real Madrid no va a poder tener al francés mañana a disposición. Un dato de interés es que Real Madrid busca ganar su 21ª Copa del Rey. Esta es la primera final que juega desde 2023. Su última victoria en una final de Copa contra el Barcelona fue precisamente allá en 2014. Yo les decía que el partido o esta final entre estos dos protagonistas tenía bastantes años sin producirse, porque fue precisamente en 2014 la última vez que jugaron entre sí y se destrabó a favor del equipo blanco con el icónico gol de Gareth Bale. Ustedes recuerdan la corrida por la banda izquierda de Bale que no lo pudo alcanzar Marc Bartra, y eso se recordó durante los años venideros y todavía en el antecedente y en el historial se recuerda bastante esa jugada. Esa fue la última vez que hubo clásico en la final de la Copa del Rey, hasta el día de mañana que se va a llevar a cabo una nueva edición. ¿Cuáles son las noticias de última hora, en cierto sentido, que podemos marcar con respecto a este partido? Bueno, hay alineaciones probables, ya Barcelona y Real Madrid están en Sevilla, que es el escenario donde se va a jugar el partido, en la Cartuja, en el Estadio de la Cartuja. Ha habido bastante movimiento desde esta mañana, más que todo del lado del Real Madrid, porque se empezó a hablar, y acá lo tomo el tema con pinzas, sin
meter opinión al respecto, sino tratar de dar la información lo más puntual posible y que cada quien ya decida, obviamente, cómo interpretar la situación, porque sí es bastante particular. Real Madrid solicitó formalmente a la Federación Española de Fútbol modificar el cuerpo arbitral para el partido de mañana. El que está designado originalmente para pitar la final de la Copa del Rey es Ricardo de Burgos Bengochea. ¿Cuál es la razón de Real Madrid para solicitar este cambio? Bueno, que ellos consideran que de Burgos Bengochea no es un árbitro imparcial y que los ha perjudicado y que por ende, bueno, no debería ser el árbitro principal de este partido, dado los antecedentes que ellos consideran que tienen con el equipo. Esto obviamente ha generado bastante tela que cortar porque además todo ha sido una seguidilla de acciones que casi como una pieza de dominó. Hubo rueda de prensa de los árbitros, que esa es una de las novedades antes de las finales de la Copa, y también, si no recuerdo mal, se aplica también en Supercopa. Hablaron los árbitros y hoy, bueno, precisamente de Burgos Bengochea, no quiero decir que abrió la tapa de la olla, pero dijo algo que normalmente no se toma en cuenta desde la comunicación o desde la afición, que es el lado de cómo viven los árbitros las cosas. En España sabemos que es un país que además es muy severo con los árbitros, que no solamente del lado de Real Madrid, también de Barcelona, de Atlético, sobre todo los grandes equipos, suelen tener siempre muchos roces todas las temporadas con los árbitros, con el arbitraje, tanto por errores propios de los árbitros, que sí los tiene, como cosas y acciones que solamente se hacen normales en cierto sentido provenientes de equipos grandes. Y en España es mucho más marcado ese tema. Y obviamente eso tiene unos efectos colaterales bien complicados que nosotros no vemos normalmente en el día a día, pero que los protagonistas, en este caso los jueces, bueno, sí que reciben como acosos, como, bueno, en este caso, y al punto al que quiero llegar es que en la rueda de prensa trascendió un momento clave en donde de Burgos Bengochea pone el ejemplo de una vivencia que él tiene constantemente, que es que cuando su hijo va al colegio, regresa a casa llorando porque los compañeros, que normalmente son aficionados de uno u otro equipo, en este caso él lo hacía alusión a lo que le habían preguntado de que, bueno, Real Madrid no quiere que Pites tuvo la final y tal. Bueno, le decían que su papá era un ladrón, entonces el hijo regresa, le cuenta eso y que para él es muy difícil y muy exigente psicológicamente llevar eso en el día a día, y rompió en llanto en medio de la sala de prensa. Fue algo bastante dramático, y eso fue tan pronto como esta mañana. Entonces, la federación no va a cambiar a los árbitros, ya lo hicieron saber. Entonces, ¿qué es lo que se está generando hasta el momento? Lo que sí está confirmado, de acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, es que Real Madrid, a raíz de la negativa de la federación de suspender o de modificar la terna arbitral tras su solicitud, Real Madrid suspendió el entrenamiento abierto previo al partido de mañana, suspendió las conferencias de prensa, tanto de Carlo Ancelotti como del futbolista que hubiese estado asignado, suspendió la comida de directivas, que normalmente es tradición en España, que las directivas de ambos clubes que se enfrentan tengan una cena cordial, un acto más protocolar que otra cosa. Lo suspendieron también, y esto no está confirmado, así que se puede mencionar, pero con pinzas también, como les digo. Hay un rumor de que posiblemente Real Madrid incluso decida no jugar el partido y se regrese, pero esto, primero, si aquí cabe la píldora de opinión, esto no creo que pase, van a jugar el partido, pero sí ciertamente todo lo anterior está más que confirmado. No tuvimos palabra de Carlo Ancelotti antes del partido, sí habló Hansi Flick con Ronald Araujo del lado del Barcelona, pero es un tema que no se esperaba que fuese dominante en este tema previo a la final. Yo, particular, esta es la situación. Como les digo, es bastante lamentable porque se sale el foco de lo futbolístico, y es un partido muy bueno. Y podemos meter el foco de forma forzada, por supuesto, porque ya con la decisión, con la situación descrita hasta el momento que les acabo de comentar, yo les puedo anticipar lo que va a pasar. Ok, no hay cambio de árbitro, pero el Real Madrid va a jugar la final, y una vez empieza a rodar el balón en la cancha, todo lo que se está hablando desde ahora va a quedar en el pasado, o por lo menos en el pasado instantáneamente. Va a ser un partido muy interesante. ¿Por qué? Porque muchos quizá llevan el análisis del partido hacia una clara tendencia, una ventaja hacia el Barcelona por su gran presente deportivo, y
al Real Madrid lo ponen un escalón por debajo por la actualidad que ha tenido, las semanitas que han tenido, que no han sido tan positivas. Pero cuando están los 11 contra 11 en la cancha y en un clásico siempre suelen ser partidos parejos. Esta temporada no ha sido así por los resultados ya vistos, pero una final de Copa y un clásico siempre te va a dar algo diferente. Entonces Real Madrid va a tener sus armas para mañana, tiene un muy buen equipo que presentar, al igual que Barcelona, más allá de sus bajas, y va a ser un partido en donde principalmente Barcelona seguramente va a querer explotar sus costados con la velocidad de Rafinha, de Lamine Yamal, el buen manejo en la mitad de la cancha de Pedri y de Frenkie de Jong. Va a tener que trabajar de forma más sincronizada en defensa, porque Barcelona ha dado ventajas en defensa en sus últimos partidos. En las últimas 2-3 semanas no ha sido ese equipo tan fiable como si lo fue en el primer tramo del curso. Así que Real Madrid seguramente enfocará a hacer daño por allí con sus velocistas. Real Madrid, por su parte, es un equipo que suele meterse bien en su bloque compacto, en donde va a tener seguramente a dos mediocampistas con mucho despliegue mañana, como Federico Valverde y Aurelian Tchouaméni, que va a ser titular probablemente. Ya vamos a repasar los 11 probables. Y van a tener a los 4 de arriba disponibles. Mbappé jugando por dentro, Vinicius Rodrigo por fuera y Jude Bellingham, que pueden hacerle daño a quien sea. Entonces va a ser un partido muy entretenido. No sé si tanto de ida y vuelta, pero sí un encuentro digno de una final. Entonces, por ahí es donde hay que enfocar la tendencia y disfrutar, porque estos son partidos muy, muy interesantes. ¿Cuáles van a ser las alineaciones o cuáles serían las alineaciones probables para el encuentro de mañana? Apunten allí. En Barcelona, Szczęsny va a ser el arquero titular. Ter Stegen, repito, como decía al inicio de la sección, va a ser suplente, pero regresa a una convocatoria por primera vez desde septiembre de 2024. Jules Koundé, lateral por la derecha. Íñigo Martínez y Pau Cubarsí van a estar en el eje de la saga central. Y Gerard Martín va a ser el lateral por la izquierda titular ante la baja de Alejandro Valde. En la mitad de la cancha, Pedri y Frenkie de Jong van a ser los pivotes. Como media punta va a estar Dani Olmo como enganche. Quedará la duda de si va a jugar Dani Olmo, juega Fermín quizá para tener un poquito más de marca y más despliegue, o juega Gavi, depende de la apuesta de Flick. Me parece que es la posición en la que más nombres desfilan por un puesto o compiten por un puesto, pero en principio sería Dani Olmo, abiertos Rafinha por izquierda y Yamal por derecha, y en punta estaría jugando Ferran Torres porque ya está confirmada la baja de Robert Lewandowski, que no se recuperó a tiempo para este partido. Del lado del Real Madrid, Thibaut Courtois va a ser el arquero, 4 en el fondo. Lucas Vázquez va a ser el lateral por la derecha. Estará acompañado por los centrales que van a ser Raúl Asensio y Antonio Rüdiger, y por izquierda estará Fran García en principio como titular, porque David Alaba también sufrió una lesión esta semana ante Getafe. En la mitad de la cancha, Valverde va a aparecer como mediocampista, y les digo esto porque en los últimos partidos, sobre todo en la Champions, ha jugado como lateral por la derecha. Estaría haciendo eje con Aurelian Tchouaméni, el francés. Ahí me trago un pelín, pero ustedes me entienden. Y en punta los cuatro fantásticos, para ponerle una connotación. Jude Bellingham como enganche, seguramente tirado hacia una banda, donde el contexto del partido le favorezca más al inglés. Rodrigo pegado a la derecha, Vinicius por izquierda y Kylian Mbappé recuperado de su lesión en punta. Esos serían los 11 iniciales de ambos equipos que, insisto, mañana juegan la final de la Copa del Rey. ¿Cuáles son sus pronósticos? Bueno, ustedes lo pueden decir acá en el live de TikTok, ustedes lo pueden dejar en los comentarios si están viendo el clip luego y posterior también en nuestros perfiles de redes sociales, o interactuar con nosotros en vivo mandándonos un mensaje con lo que consideren que va a pasar este sábado en la Cartuja en una final que, eso sí, va a ser muy emocionante, independientemente de toda la polémica que se ha generado en la previa de esta Copa del Rey.